El decreto de Dios, en primera instancia, lo definimos como aquello, o pudiéramos definirlo, como aquello que Dios ha establecido que se cumpla inalterablemente. Es algo que Dios ha dicho que ha de suceder y que va a suceder de toda forma. Ese es el decreto. En clases pasadas yo les hablaba y les recuerdo de que veíamos la voluntad de Dios desde cómo se expresaba en el decreto, la ley y el deseo. La ley de Dios como mandamiento, los 10 mandamientos morales sí pueden ser quebrantados, de hecho lo son cada vez que pecamos. El deseo de Dios, el ideal de Dios, por así decirlo, el ideal de Dios de que solamente quiere el bien y no el mal, no la muerte del impío, ¿verdad? Sino la vida, todo lo que es lo bueno, lo agradable, lo que le deleita a Dios, ese deseo de Dios, ese ideal de Dios, por así decirlo, a veces vemos que no se cumple en su perfección, por la manera en que vemos cómo el diseño de Dios, el ideal de Dios en el matrimonio es quebrantado, cuando se quebranta su ley, en todas las cosas de pecados, en todas las cosas que se ven, en el sufrimiento, los efectos del pecado, nada de eso trae deleite al corazón de Dios. Sin embargo, hablamos también del decreto. Y el decreto es aquello que por encima de todo esto Dios ha determinado que Él va a hacer, cómo va a intervenir y qué va a actuar. Y esto comprende todo. El decreto comprende todo bajo la creación de Dios. Habla de su soberanía. Habla de su soberanía. Pero con ello estamos diciendo que es lo que Dios determina hacer en cuanto a todas las cosas en su creación. Y es aquí cuando hablamos del decreto como algo inalterable, como algo que no se puede cambiar, o como decimos por ahí, ya está escrito. Eso que está escrito no va a faltar. Dios lo determina. Por eso cuando hablamos del decreto de Dios, más bien nos estamos refiriendo a ese plan de Dios desde antes la fundación del mundo, donde Dios desde antes la fundación del mundo determinó todas aquellas cosas que iban a hacer. Por eso es importante que nosotros en esta mañana entendamos el concepto doctrinal bíblico del decreto de Dios. Y la confesión, hablando de esto, dice lo siguiente: Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo libre e inalterablemente todas las cosas, todo lo que sucede. Dice este texto: Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. Y pregunta el texto: ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Si se dan cuenta, en este texto está diciendo que Dios va a hacer algo sobre una nación poderosa, y está diciendo y está preguntando: ¿quién podrá impedir? Todo esto va a suceder. Todo esto va a suceder en la manera en que lo ha pensado, como lo ha determinado. ¿Se dan cuenta? Mira cómo aquí se está refiriendo a esa determinación de Dios por encima de las determinaciones de los hombres en la tierra, por encima del deseo del asirio de subyugar a su pueblo, por encima de todo aquello. Se va a cumplir esto, porque no es el asirio el que manda, no es el gobernante imperial, es Jehová de los ejércitos. Y es algo que ya yo he pensado. Y si, ¿quién lo va a impedir?
¿Quién va a impedir que lo que Dios quiera hacer? Hermano, ¿quién puede impedir que lo que Dios quiera hacer se haga? Y es lo que dice ese texto en Isaías. Habla de esa soberanía, pero habla de cómo Dios está haciendo algo y no lo está haciendo porque en el momento se le ocurrió, sino dice como lo he pensado y ya yo he determinado. Nada pasa al momento de imprevisto. Dios no anda apagando un fuego que surge aquí, surge allá sin saber qué hacer. Todo ya está preconcebido. Todo ya está determinado y planificado desde antes. Y Él dice, ¿y eso quién lo puede impedir? Ese es el decreto que vemos en la Biblia. La determinación, me gustaría decir el decreto como aquella determinación de Dios por encima de la de los hombres. O sin importar la de los hombres, cuando se opongan. Ahora bien, le voy a buscar otro texto. Efesios 1:5 y el 11 dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ya vimos de ese decreto que Dios determina en su sabiduría y consejo por su propia voluntad. Pero aquí estamos viendo que es por su propia voluntad, libre e inalterablemente. Dice que nos predestinó como hijos suyos en Cristo, dice, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué significa puro afecto de su voluntad? Puro porque no hubo nada que pudiera cambiar o Él considerara aparte de su voluntad. Él determinó hacer algo según su voluntad, pero dice de su voluntad que es dos cosas: el deseo de su voluntad y pura. No hubo una segunda voluntad o tercer cosa o condición que influenciara a que Dios, su voluntad, obrara. La voluntad de Dios, en este caso, dice pura, el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué quiso salvarnos? Por la voluntad de Dios acondicionada o condicionada a la voluntad de los hombres y las condiciones creadas. No, dice pura voluntad. Solo. Y eso es muy importante y después lo vamos a estar viendo. Pero también en Efesios dice, igual que nos predestinó, dice conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Que Él hace las cosas según el designio de su voluntad. Tenemos que entender esto, hermanos, porque a veces escuchamos expresiones de que Dios es un caballero, como que Dios está condicionada, su voluntad está condicionada a lo que el hombre determine. Y vamos a ver algo después en cuanto a la responsabilidad humana y eso. Pero ahora lo primero que estamos viendo es que es según el puro afecto de su voluntad que Dios ha diseñado un plan. Porque Él se lo propuso en sí mismo. Porque Él quiso hacerlo. No porque nadie lo llevara a hacerlo. No porque nadie lo motivara. No porque nadie lo influenciara, lo encaminara o obrara sobre su voluntad alguna circunstancia o persona u otra voluntad o cosa que le llevara a Él a hacer algo. Dice que puro, libre, su deseo, lo que Él quiso. El designio de su voluntad. Así dice que eso es el consejo cuando Él diseña un plan. Entonces el decreto está libre, está puro de otra cosa externa a Dios. Es el deseo y la voluntad de Dios que se ejerce pura y libremente. Es lo que dice la Biblia. La confesión continúa diciendo lo siguiente. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo. Ahora bien, la maldad nos enseña en Santiago que no es algo de Dios. Dice, cuando alguno es tentado, Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y continúa diciendo,
porque Dios, dice, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia personal es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Hermanos, lo primero que la confesión dice es: Dios ha decretado todo cuanto sucede, inclusive la entrada del pecado en el mundo. El mal que existe no es provocado por Dios, es permitido por Dios, pero permitido en una determinación sabia, pura y soberana. Wow, eso nos enseña la Biblia. Ni se hace, pero fíjate cómo lo hace. Él, primero, no lo provoca. Segundo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se le quita la libertad de contingencia de las cosas secundarias, sino que más bien se las establece. Ese mal que ha permitido dentro de su plan, sabiamente, tampoco lo hace anulando la voluntad, las decisiones de las criaturas y las causas secundarias de sus acciones o las consecuencias de sus acciones. Aquí estamos hablando de la responsabilidad humana. Pero él dice que él no anula nada de eso. Dice, sino más bien que las establece. Es decir, es a través de esas cosas precisamente en que Dios ha determinado que se haga todo y que las cosas sucedan. Es por estas cosas ordinarias. El que no trabaje, que tampoco coma. Dios estableció estableció un orden, estableció las leyes de la gravedad, estableció todas las cosas. Si te tiras de una placa, te vas a reventar. Dios estableció leyes. Y es eso lo que Dios usa. Pero a través de eso, Él es capaz de encaminar aún aquellas cosas malas al bien. Él no es el autor del mal, pero sí lo gobierna, lo controla. Él controla los hilos de su creación, del funcionamiento de su creación, tal como Él lo ha diseñado. Desde los deseos personales de la gente, la voluntad de la gente, las causas secundarias de las acciones. Todo eso Él lo controla, lo establece porque Él lo usa. Y le voy a buscar un pasaje, o quizás dos pasajes, donde vemos cómo Dios, precisamente sin anular la voluntad, sino usándola, inclusive la mala voluntad de la gente, Dios lo lleva a su propósito bien. Por ejemplo, Génesis 5:20. Vosotros pensaste mal contra mí. Está hablando José a sus hermanos. Mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Qué pasó con José? Los hermanos envidiosos lo vendieron como esclavo a Egipto. Y él dice, ustedes pensaron mal contra mí. ¿Cómo Dios usó ese mal? Dice, lo encaminó ¿para qué? Para bien, para que no se murieran de hambre ustedes ahora. Pero hay otro pasaje que también quiero citarle, y este es más importante aún. Hechos 4, 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Pero dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes había determinado que sucediera. Toda esa confabulación de poderosos de todo un pueblo, toda esa confabulación maligna, toda esa maldad, todo ese pecado, toda esa masa de pecado, en el pecado más horrible que ha convertido la humanidad, de crucificar a Cristo. Era el propósito de Dios, era lo que Dios antes, dice allí la Biblia, había determinado que sucediera. No fue la crucifixión de Cristo algo que salió mal. Era lo que Dios había determinado. ¿Pero qué usó? La misma maldad, el mismo deseo perverso, libre, los resultados contingentes de todas las acciones de la gente en las cosas que hace. Eso, el que Él ha establecido para el funcionamiento, Él sabe mover los hilos sin ensuciarse, porque la maldad Él no la lleva, Él no la provoca, Él la controla. Pero la confesión nos enseña más, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas, moviendo los hilos, apretando las tuercas, y su poder y fidelidad en efectuar lo que Él decretó. Al final, todo lo que ellos hicieron fue para cumplir lo que Dios había decretado, que Cristo muriera por nuestros pecados.